Siempre fue la hija responsable, la que se fue de casa y construyó su vida sola. Nunca imaginó que ayudar a su hermanastro despertaría una obsesión, ni que tendría que protegerse de su propia familia. Al crecer, mi hermanastro era el hijo dorado, y yo acepté ese lugar sin resistencia. Incluso me gustaba que fuera así, porque entendí muy temprano que esa desigualdad jugaba a mi favor. Cuando mis padres rompieron mi libreta de notas por tener una mezcla de A y B, en contraste, le organizaron una fiesta a Tyler por sacar solo C, sentí una alegría tranquila por él. Cuando me gritaban y me castigaban por ser demasiado callada o por no mostrar suficiente gratitud en la mesa, mientras a él le servían doble postre solo por llevar su plato al lavadero, yo seguía convencida de que todo eso tendría un propósito. Sabía que esa dinámica me estaba empujando a exigirme más, a observar, a resistir en silencio, y que a largo plazo ese esfuerzo sería mío. También sabía que ese favoritismo terminaría rompiendo algo entre nosotros. Y no me equivoqué. Me gradué de secundaria con honores, impulsada por un complejo de inferioridad que me obligó a estudiar sin descanso, mientras Tyler abandonó en tercer año. Yo me fui de casa apenas cumplí 18, pagué mi primer departamento con mi propio dinero y aprendí a sostenerme sola, mientras que él ya acumulaba problemas legales antes de llegar a la mayoría de edad. Mis padres dejaron de hablarme cuando me fui, y yo respondí del mismo modo, sin volver para feriados ni celebraciones. Lo único que hice fue enviarle a Tyler $200 en efectivo cada 2 meses para que no dependiera por completo de ellos. Fuera de eso, no existíamos el uno para el otro. Supe, de manera vaga, que había conseguido trabajo como supervisor en un McDonald's local, y esa distancia me resultaba cómoda. No quería que nadie supiera cómo me iba. Esperé a graduarme de la universidad, a comprar un buen auto, un condominio y a tener un trabajo estable para volver a verlos. Creí que eso demostraría algo, pero en su lugar me enfrenté a un día de acción de gracias que jamás olvidaré. Llegué usando un conjunto viejo de Old Navy y llevando conmigo un cheque grande y una oportunidad de trabajo para Tyler. Mi padrastro fue quien abrió la puerta y casi jadeé al ver cuánto había envejecido. El contraste fue inmediato cuando vi a mi madre, con el rostro rígido y tenso por el botox. Para mi sorpresa me dieron la bienvenida, pero nunca bajé la guardia. Algo en el ambiente se sentía frágil, contenido, como si la amabilidad fuera apenas una capa superficial. No pasó mucho tiempo antes de que esa fachada se resquebrajara. Cuando nos sentamos en la sala, los 4 juntos, la incomodidad se volvió palpable. Al ponernos al día supe que Tyler había sido despedido de McDonald's después de solo 1 año y que llevaba todo ese tiempo sin trabajo. Vi en esa información la oportunidad que había estado esperando y traté de mencionar el empleo que podía ofrecerle desde el banco donde trabajaba. No llegué lejos. Fui interrumpida con burlas, gestos infantiles y apodos dichos en voz baja, mientras mis padres reían como si nada hubiera cambiado en casi 8 años. Intenté ignorarlo, pero cada intento por retomar el tema terminaba igual. Fue entonces cuando lo vi con claridad y entendí en qué se había convertido. Desistí de hablar del trabajo y le entregué el cheque de $15,000 que había llevado conmigo. Ni siquiera eso detuvo el ataque. La mención de mi padre muerto fue suficiente para llenarme de una rabia tan intensa que sentí el ardor subir por el cuello y la cara. Me levanté y avancé hacia él, y su reacción fue huir y encerrarse en el baño, mientras mis padres permanecían inmóviles en el sofá. Desde la puerta le dejé claro lo que había estado dispuesta a ofrecerle y lo que él había elegido ser. Después de eso me fui sin mirar atrás. Una parte de mí lamentó haber dejado el cheque, pero en el fondo seguía creyendo que ayudarlo había sido lo correcto. No sabía entonces que no quería ni el dinero ni el trabajo, sino hacerme daño. Una semana después comenzaron las llamadas extrañas en mi oficina, las suscripciones pornográficas en mi correo laboral, más tarde, los volantes pegados en mi edificio acusándome de dirigir un negocio ilegal. Con mi nombre completo y el número de mi departamento, supe de inmediato que solo podía haber sido Tyler. Me tomó un par de días de paranoia recordar que el año anterior mi madre me había pedido mi dirección para enviarme una tarjeta de Navidad. Nunca llegó ninguna, pero fue evidente que esa información había terminado en manos de Tyler. A partir de ahí todo escaló con rapidez. Empecé a recibir paquetes que jamás pedí, artículos caros enviados contra reembolso que me obligaban a pagar o rechazarlos en la puerta. Rayaron mi auto en el estacionamiento del edificio. Aparecieron denuncias por ruido 3 noches seguidas ante la administración. Todo era molesto, invasivo, pero todavía manejable. Lo que realmente me quebró fue la llamada de mi jefe, preguntándome con cautela si estaba bien. Alguien que se había presentado como mi hermanastro había contactado a Recursos Humanos para advertir que yo atravesaba una supuesta crisis de salud mental.
De no ser por la confianza que ya había construido, eso podría haber destruido mi reputación. Ahí entendí que defenderme pasivamente ya no era una opción. Necesitaba saber exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar Tyler y asegurarme de que comprendiera que meterse conmigo tendría consecuencias. Llamé a mi madre por primera vez en años y confirmé lo esencial. Tyler seguía viviendo en casa, en su habitación de siempre. Decidí ser estratégica. Blindé mi vida digital, activé alertas de fraude, aseguré mi entorno físico y hablé con la administración del edificio. Luego conduje a mi ciudad natal, no para confrontarlo, sino para observar. Vi a Tyler salir de la casa, seguir su rutina miserable y, finalmente, entrar al cobertizo del patio lateral. Al día siguiente, cuando la casa quedó vacía, forcé la cerradura. Dentro encontré una oficina improvisada, fotos mías, información personal y un cuaderno con una lista detallada de todo lo que ya había hecho y planeaba hacer. Tomé fotos de todo. Eso ya no era rencor familiar. Era acoso. Dejé el lugar exactamente como estaba y me fui sabiendo que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. De camino a casa llamé a Bárbara, mi amiga que trabaja en seguridad informática y que siempre ha sido mi punto de apoyo para todo lo tecnológico. Le expliqué la situación sin entrar en el drama familiar, concentrándome en los hechos. Su reacción fue inmediata y práctica. Incluso alguien incompetente podía causar daño real y yo necesitaba protegerme. Esa misma noche vino a mi departamento y juntas reforzamos la seguridad de todos mis dispositivos. Ajustamos configuraciones, cerramos accesos, activamos rastreos posibles para cualquier intento futuro de acoso digital. Pedimos comida para llevar y pasamos horas revisando cada detalle hasta bien entrada la madrugada. La posibilidad de denunciar a la policía estuvo sobre la mesa, pero decidí esperar. Parte de mí quería ver hasta dónde llegaría Tyler, y otra parte sabía que involucrar a las autoridades significaba volver a enfrentar a mis padres. Las 2 semanas siguientes fueron inquietantemente tranquilas. Revisaba la cámara a diario, pero no había señales de nada. Casi me convencí de que se había rendido. Entonces, en el trabajo, recibí una llamada alertándome de intentos de abrir tarjetas de crédito a mi nombre. Las alertas de fraude evitaron daños mayores, pero quedó claro que Tyler había escalado a algo potencialmente criminal. Esa noche llegó un mensaje burlón desde un número desconocido que confirmé como evidencia. Ya no estaba molesta, estaba furiosa. Al día siguiente recibí un correo de mi madre pidiéndome hablar sobre Tyler. No respondí. En su lugar empecé a planear. Llamé al McDonald's donde había trabajado y confirmé que su salida había sido mucho peor de lo que me habían contado. Después utilicé un número desechable para llamarlo y tantear si seguía traficando. Logré concretar un encuentro en la tienda de la esquina cerca de la casa de mis padres. No pensaba comprar nada. Solo necesitaba confirmar exactamente en qué se había convertido y hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El resto de la semana transcurrió sin incidentes y pedí el viernes libre. Conduje hasta mi ciudad natal y me registré en un motel barato usando un nombre falso. Tal vez era paranoia, pero en ese punto prefería pecar de precavida. El sábado por la mañana estacioné frente a la tienda y esperé. Tyler apareció puntual, mirando a su alrededor con nerviosismo. Yo llevaba una gorra baja y lentes oscuros, observándolo desde el auto con la ventana apenas abierta. Caminó de un lado a otro durante varios minutos antes de sacar su celular. Mi teléfono desechable sonó y lo dejé vibrar. Insistió un par de veces más y luego envió un mensaje que ignoré. Esperó aún más, cada vez más irritado, hasta que finalmente se marchó hacia la casa de mis padres. No entró. Se dirigió otra vez al cobertizo. Le di unos minutos y lo seguí a distancia. Me quedé junto a la ventana, grabando mientras lo escuchaba hablar solo, quejándose del plantón y recordándose a sí mismo que debía concentrarse en su plan. Lo oí revolver papeles y luego pronunciar mi nombre con una seguridad que me erizó la piel, asegurando que yo no sabría qué me había pasado cuando terminara. Entonces escuché el sonido seco y metálico de un arma siendo manipulada. Sentí que la sangre se me congelaba, pero seguí grabando. Hizo un comentario cruel sobre mi padre y se rió. Eso fue suficiente. Me alejé en silencio y volví al auto con el corazón desbocado. La grabación no era perfecta, pero sí alarmante. Al regresar al motel la guardé en mi laptop y llamé a Bárbara. Ella fue directa. Esto ya no era un conflicto familiar, era un riesgo real. Mientras dudaba, recibí una alerta de la app de seguridad de mi condominio. Alguien intentaba entrar a mi departamento. La cámara mostraba a un repartidor con un paquete grande que yo no había pedido. Llamé de inmediato a seguridad y supe que alguien había firmado por mí.
un hombre con barba, con una llave, diciendo que cuidaba mi departamento. Sentí náuseas. Pedí que llamaran a la policía y avisé a Bárbara, que fue al edificio mientras yo manejaba de regreso. Tyler ya se había ido cuando llegó la policía. El paquete era una caja de pescado podrido abandonada en mi cocina. Infantil, repugnante y aterrador. El reporte se levantó, pero no hubo consecuencias inmediatas. Me recomendaron cambiar las cerraduras y solicitar una orden de restricción. Yo sabía que aquello apenas estaba empezando. Cuando por fin llegué a casa, Bárbara ya había llamado a un cerrajero y estaba terminando de cambiar las cerraduras. El departamento seguía oliendo a pescado a pesar de todo lo que ella había limpiado. Me sentía agotada, furiosa y asustada, pero por encima de todo estaba cansada de ser el blanco constante de Tyler. Sentadas en el balcón para escapar del olor, entendí que no bastaba con detenerlo, necesitaba asegurarme de que nunca más pudiera volver a hacerlo. Decidí que sería algo legal, pero definitivo. Al día siguiente, domingo, supe que mis padres estarían fuera y que Tyler probablemente dormiría, así que aproveché para hacer llamadas. Confirmé que su licencia estaba suspendida desde hacía meses, a pesar de haberlo visto conducir el auto de mi madre. Hablé con una amiga asistente legal y entendí que lo que estaba viviendo encajaba claramente como acoso y robo de identidad, y que tenía pruebas más que suficientes. Avisé a mi jefe y pedí el lunes libre. Finalmente llamé a mi madre y acordamos vernos al día siguiente. Pasé el resto del domingo organizando cada evidencia, respaldándola y ordenándola con cuidado. El lunes me vestí de forma sobria y profesional, sin intención de intimidar. Al llegar, mi madre estaba nerviosa y la casa impecable. Tyler no estaba. Nos sentamos lejos una de la otra y le mostré todo, las fotos del cobertizo, los intentos de fraude, las grabaciones, la entrada ilegal a mi departamento. La vi pasar de la incredulidad a la resignación. Cuando intentó justificarlo, entendí que ya no podía esperar protección. Le dejé claro que iba a presentar la orden de restricción ese mismo día. Al verla llorar, confirmé algo que me dolió aceptar: nunca me cuidó de él. Así que esta vez, por fin, lo estaba haciendo yo. La puerta principal se cerró de golpe y ambas dimos un salto. Tyler irrumpió en la sala con el rostro enrojecido por la ira. Me puse de pie de inmediato, manteniendo la mesa de centro entre nosotros, consciente de cada uno de sus movimientos. Su mirada fue directa hacia mí, cargada de resentimiento. Le expliqué que estaba hablando con mamá sobre el acoso que había estado ejerciendo contra mí. Sus ojos recorrieron los papeles sobre la mesa y luego se posaron en el rostro lloroso de nuestra madre, y algo en él pareció quebrarse. Empezó a acusarme de haber abandonado a la familia, de regresar solo para ponerla en su contra, de creerme superior por mi trabajo y mi vida fuera de esa casa. Mamá intentó calmarlo, pero su voz apenas tenía fuerza. Yo me mantuve firme y le recordé que nunca intenté humillarlo, que incluso había tratado de ayudarlo. Entonces descargó algo que no esperaba. Dijo que yo había escapado y que él se había quedado soportando toda la presión, el control y las críticas. Por un instante sentí una punzada de compasión, pero se disipó al recordar todo lo que había hecho. Le señalé que nada de eso justificaba el acoso, el robo de identidad ni haber entrado a mi casa. Su expresión cambió a una burla desafiante, exigiendo pruebas. Estaban ahí, sobre la mesa. Dio un paso hacia mí y retrocedí por instinto, notando el bulto en el bolsillo de su chaqueta, lo que tensó el ambiente aún más. Entonces salió a la luz una verdad inesperada. Después de que me fui, Tom había empezado a compararlo conmigo, a exigirle ser como yo. Entendí que había vivido a mi sombra, pero aún así eso no excusaba nada. Le dejé claro que aquello terminaría ahí, con una orden de restricción y cargos formales. Cuando sacó la mano del bolsillo, no era un arma, sino las llaves del auto de mi mamá. Al recordarle que su licencia estaba suspendida, se quedó inmóvil. La furia dio paso a la impotencia. Finalmente arrojó las llaves sobre la mesa y se fue a pie, dejando atrás una casa llena de silencios y verdades demasiado tarde dichas. Mi madre y yo permanecimos sentadas en silencio durante un largo rato, con el peso de todo lo ocurrido suspendido entre nosotras. Fui yo quien lo rompió, reconociendo que Tyler necesitaba ayuda profesional, una que ni ella ni Tom podían darle. Asintió despacio y admitió que lo sabía desde hacía tiempo, pero que cada vez que lo sugerían él amenazaba con irse y ella no podía soportar la idea de perder a otro hijo. Esa frase me golpeó con más fuerza de la que esperaba, pero la dejé pasar. Le expliqué que permitirle seguir así no lo ayudaba, que estaba destruyendo su vida y tratando de destruir la mía. Le dejé claro que lo que haría a partir de ese momento dependería solo de él. Si el acoso se detenía por completo,
no presentaría la orden de restricción ni los cargos. Si ocurría un solo incidente más, iría a la policía con todas las pruebas. Cuando me levanté para irme, mi madre me tomó de la mano y se disculpó por no haberme protegido cuando era más joven y por haber permitido que todo llegara tan lejos. Fue la primera disculpa real que le escuché. No supe qué decir. Me fui sintiéndome más liviana, no por haber ganado, sino porque por primera vez me había defendido sin retroceder. 2 días después, en el trabajo, recibí una llamada del hospital informándome que Tyler estaba en emergencias tras un accidente y que yo figuraba como su contacto. Dudé, pero fui. Lo encontré herido, vulnerable, muy distinto al hombre que me había acosado. Su estado despertó en mí una responsabilidad incómoda. Acepté encargarme del papeleo médico aún sabiendo que no recuperaría ese dinero. No lo hice por él, sino por cerrar algo dentro de mí. Antes de irme, le dejé claro que esa era mi última muestra de buena voluntad y que, si volvía a cruzar el límite, no dudaría en protegerme. Asintió y ofreció una disculpa parcial por lo ocurrido en Acción de Gracias. No era suficiente, pero era algo. Me fui sabiendo que, por primera vez, el final ya no estaba en sus manos, sino en las mías. En ese momento no podía saber si Tyler estaba realmente arrepentido o si solo estaba diciendo lo que creía que yo necesitaba oír. Lo único claro para mí era que había dejado de ser una víctima. Cambiara él o no, yo iba a estar bien. Había construido una vida propia con esfuerzo y constancia, y nadie, ni Tyler, ni mi madre, ni Tom, podía arrebatármela. Pagué la cuenta del hospital, dejé mis datos a los médicos y salí al sol con una sensación inesperada de alivio. Por primera vez me sentí verdaderamente libre del peso de la disfunción familiar. Fuera aquello el final definitivo de su venganza o apenas una tregua, sabía que estaba preparada para lo que viniera. Durante días me pregunté si había cometido un error imperdonable, si el accidente había sido otra manipulación más. Pero las lesiones eran reales y el daño, evidente. Decidí concentrarme en mi trabajo y seguir adelante. Había hecho todo lo que estaba en mis manos y había marcado un límite claro. Aproximadamente una semana después, mi madre me escribió preguntando si sabía algo de Tyler. No había regresado a casa tras el alta. Le respondí con honestidad y sugerí que quizá estuviera con algún amigo. Pasaron otras 2 semanas sin incidentes y empecé a relajarme, creyendo que el susto había sido suficiente. Entonces, un sábado por la tarde, apareció en la cámara de seguridad de mi puerta. Se veía distinto, más delgado, agotado, con ropa limpia que no le conocía y el brazo aún enyesado. Abrí con cautela y lo dejé pasar bajo mis propias condiciones. Me contó que había conseguido 2 trabajos y que estaba devolviendo el dinero que debía. Me explicó que el accidente y pasar noches durmiendo en su auto lo habían obligado a pensar, porque Tom había cambiado las cerraduras y le exigió arreglar su vida. Esa revelación me sorprendió profundamente. Después de tantos años, alguien por fin había puesto un límite claro. Y por primera vez, sentí que el cambio no dependía de mí. Tyler continuó explicándome que solo quería decir que lo sentía de verdad, que lo que había hecho estuvo mal y que yo no lo merecía. No supe cómo responder de inmediato. Una parte de mí seguía en guardia, consciente de todo lo anterior, pero había algo distinto en su forma de estar ahí, más apagada, menos desafiante. Le pregunté dónde se estaba quedando y me contó que había alquilado un cuarto en una casa compartida, nada cómodo, pero al menos un lugar para dormir que no fuera su auto. Sentí un leve pinchazo de compasión y le pregunté si necesitaba dinero, pero se negó con rapidez. Sacó un sobre y me lo entregó. Dentro había efectivo, no mucho, apenas unos cientos. Era, según él, el inicio para devolverme lo del hospital y el dinero que le había dado en Acción de Gracias, admitiendo que lo había desperdiciado. Me dijo que necesitaba devolverlo para poder arreglar las cosas, no solo conmigo, sino con todo. Dejé el sobre la mesa y le dije que no lo necesitaba, que si realmente quería compensarme, lo hiciera siguiendo el camino correcto. Asintió sin discutir. Antes de que se fuera, me sorprendí invitándolo a tomar un café algún día. Aceptó, visiblemente sorprendido. Cuando se fue, me quedé sentada, emocionalmente removida. No era tan ingenua como para creer que todo estaba solucionado, pero sentía que quizá existía una posibilidad distinta. Hablé con Bárbara y compartió mi cautela. Una semana después nos vimos en una cafetería. La conversación fue torpe, superficial al inicio. Me contó que mi madre estaba molesta por su mudanza y que Tom, inesperadamente, lo estaba apoyando. Supe entonces que, tras mi visita, había habido una gran pelea y que Tom llevaba tiempo en terapia. Escuchar eso fue desconcertante.
Todo parecía indicar que las pruebas y el límite que puse habían sido una llamada de atención, no solo para Tyler, sino para toda la familia. La conversación derivó hacia recuerdos de la infancia, algunos luminosos, la mayoría dolorosos. Por primera vez hablamos de verdad sobre lo que había sido crecer en esa casa y entendí que ambos habíamos sido dañados por nuestros padres, solo que de formas distintas. Comprendí que su resentimiento había nacido de la envidia por mi huida y de no haberse creído capaz de irse él mismo cuando todos a su alrededor le repetían que no podría valerse solo. Al despedirnos sentí que, por primera vez, estaba conociendo realmente a mi hermanastro. En los meses siguientes construimos una relación cautelosa. Nos veíamos cada par de semanas para tomar café. A veces conversábamos, otras solo compartíamos silencios tranquilos. Tyler se mantuvo constante en sus trabajos, abrió su propia cuenta bancaria y empezó a levantar una vida propia. Yo seguía esperando el tropiezo, la señal de que todo era una farsa, pero no llegó. 4 meses después me contó que lo habían ascendido a supervisor en el almacén y que dejaría el turno nocturno para sacar su GED. Me sorprendí a mí misma sintiéndome orgullosa. Hablamos de estudios, de trabajo, incluso de la posibilidad de que algún día volviera a postular al banco. Esa noche mi madre me llamó para agradecerme. Dijo que Tyler estaba yendo bien, que estaban orgullosos y que ella también estaba en terapia. Admitió errores del pasado y me agradeció por darle otra oportunidad. No supe cómo responder más allá de un agradecimiento sencillo. Después me senté sola en el balcón, mirando el cielo, consciente de lo mucho que había cambiado todo en menos de un año. Del caos y el dolor había empezado a surgir algo inesperado, frágil, pero real. 6 meses después, Tyler aprobó su GED con excelentes notas y lo llevé a cenar para celebrarlo. Me sorprendió que invitara a mi madre y a Tom, y aún más que la noche fuera genuinamente agradable. Tom estuvo más callado y menos dominante, y mi madre se mostró presente de una forma que no recordaba, escuchando con atención real. Al final, Tyler me apartó y me entregó un sobre. Dentro había un cheque por $15,000, exactamente la cantidad que le había dado en acción de gracias. Insistí en que no era necesario, pero él fue firme. Había ahorrado, el ascenso lo había ayudado y había vivido con lo mínimo. También había conseguido un puesto de nivel inicial en la sucursal del centro del banco donde trabajo. Me di cuenta de que devolver ese dinero era parte de su proceso de responsabilidad, algo que necesitaba hacer por sí mismo. Acepté con un simple agradecimiento. Días después, al almorzar con Bárbara, le conté que las cosas con mi familia iban sorprendentemente bien, como si hubiera aparecido una familia nueva que nunca esperé tener. Pensé con honestidad si Tyler había cambiado de verdad y concluí que sí. Casi un año sin señales de alarma, trabajo constante, ahorro, planes de estudiar más. Esa noche recibí un mensaje suyo contando un nuevo avance en el banco y bromeando sobre una cena familiar. Me reí y acepté. Al dejar el celular entendí algo esencial, la dinámica retorcida que marcó mi infancia ya no nos definía. No éramos perfectos, pero todos estábamos intentando hacerlo mejor. Tyler y yo nunca tendríamos una relación típica, había demasiadas cicatrices, pero habíamos construido algo que funcionaba, una amistad cautelosa, basada en respeto y esfuerzo real. Por primera vez sentí que tenía un hermano. A veces la familia no es la que te tocó, sino la que eliges construir con límites, segundas oportunidades y la decisión consciente de mirar a las personas por lo que están intentando ser.